Gracias. Hola, buenas tardes a todas y todos. Hoy vamos a seguir en esta línea de abordar el campo de estudio de las relaciones internacionales. La vez pasada estuvimos viendo la teoría de los tres pilares. Hoy vamos a retomar algunas ideas, así que quien le interese puede ir y ver la clase anterior. Y hoy vamos a profundizar en el tema de la integración y la cooperación en las relaciones internacionales. Vamos a hacer una breve introducción, luego vamos a entrar en los procesos de integración y vamos a ver distintas cuestiones, desde el concepto, pasando por los tipos o la clasificación, también algunos matices y algunas cosas relevantes. Después vamos a ver la cooperación internacional. Me interesa después aplicar un poco todo esto que estamos hablando, que no sea solo una cuestión teórica, un abordaje teórico, sino además llevarlo a la idea práctica. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio entre todos hacia el cierre para implementar estos conocimientos y estos temas que vamos tratando. Bien. Me interesa, primero que nada, recalcar este tema de que se trata de una mirada, de un análisis desde las relaciones internacionales. Vamos a abordar los conceptos de integración y de cooperación, pero es posible que ustedes los hayan escuchado desde otros ámbitos, como desde la economía, la política, e incluso en ámbitos a nivel nacional, y no tanto a nivel internacional, que es como los vamos a ver hoy. Toca recordar algunos de los conceptos que vimos en la clase pasada. Nos interesa pensar en la comunidad internacional. Pensada, recordemos el concepto de comunidad internacional que vimos en la clase anterior, por si hay alguien que no estuvo o si hay alguien que lo quiere repasar. Me interesa que recordemos que la comunidad internacional como categoría de estudio, como concepto en sí mismo, no solo es el conjunto de estados que componen el mundo, sino además se trata de la idea de una entidad propia que manifiesta su voluntad. Esa idea de entidad transnacional y mundial, global, que genera toda una tendencia de voluntad propia. Esto está basado en la teoría de la sociedad internacional, donde las interacciones entre los países, esos vínculos que hablábamos, esos fenómenos de las relaciones internacionales, y esas interacciones entre países llevan a una conjunción de voluntades, un conjunto, un grupo de voluntades, que justamente terminan generando, formulando, configurando un sistema. Y este sistema es el que nos va a importar, porque tiene distintos mecanismos de cómo se va manifestando. Y algunos de ellos, varios de esos mecanismos, los vamos a ver hoy, algunos de los más importantes. Después, recordemos algunas de las características que dijimos cuando hablábamos de los análisis de coyuntura, que hablábamos de entender las relaciones internacionales hoy. Hablábamos de que el mundo era interdependiente, es decir, los países no se gestionan o no se piensan aislados en el mundo. Se piensan en relación con otros, en relación con la región, en relación con el continente, en relación con el mundo. Entonces ahí entra la interdependencia. También se trata de un mundo globalizado. Justamente, es decir, la tendencia es a asimilar todo un conjunto de elementos culturales, sociales, políticos, económicos, y de ahí entra la tendencia de la globalización. Nos importa también entender que estas dos características, el mundo interdependiente y globalizado, se guían por dos características. Una es el multilateralismo. Ya no solo tengo esa idea de mi país se vincula con este otro en una relación bilateral de dos, sino el plano, el foro internacional, se manifiesta principalmente con una dinámica de multilateralismo, de relaciones múltiples con diversos sujetos de las relaciones internacionales, lo cual claramente va generando varias dinámicas, entre ellas las dinámicas geopolíticas y geoestratégicas, que llevan a esa mirada actual, a esa mirada de hoy en día, para poder comprender el mundo.
no solo cómo llegamos hasta acá, sino también en la situación en la que estamos. Y ahí entra el concepto que hablamos la vez pasada, las gravitaciones, es decir, esa esfera de control, de atracción como en los planetas, que tienen estos países. Dentro del análisis que vamos a hacer hoy, me importaría recalcar los distintos tipos de expresiones de las relaciones internacionales. Hoy nos centraremos justamente en los procesos de integración y en la cooperación internacional, observando varios aspectos, sus tipos, su alcance, su naturaleza. Hay otras cuestiones que claramente no vamos a poder tratar, como puede ser el caso de la evolución, el caso del devenir histórico, por cuestiones de tiempo, y además es probable que lo podamos dar en futuras clases. Vamos a empezar con los procesos de integración. Si bien hablábamos al principio en el título de integración, recalcar que justamente en el tema en concreto hablamos de procesos de integración y ahora vamos a ver por qué. Ahí tienen una definición teórica, ¿tá?, de Tocatlián, que justamente entiende la integración como un proceso, el cual es amplio, es complejo, es profundo, entre dos o más naciones. Entendamos que estamos hablando justamente de sujetos de las relaciones internacionales, y con una interpretación, con una vinculación orientada a distintos intereses. Puede ser social, política, económica. Más abajo hacemos una definición más hacia lo que nosotros estamos orientando, es decir, la adaptamos a varias características que nos interesa destacar. Primero se trata de un mecanismo de vinculación de los sujetos. Cuando la vez pasada hablábamos de fenómenos de las relaciones internacionales, bueno, hoy nos interesa destacar justamente que en esos vínculos, en esas formas de relacionarse entre países, entre organizaciones, entre los distintos sujetos del derecho de las relaciones internacionales, nos interesa hablar de que la integración es uno de esos mecanismos. Sirve justamente para esas interacciones entre estados y organizaciones internacionales, y también debe ser entendida como un proceso, porque no es una visión estática. No es, bueno, se generó un tratado y no pasa nada más. La integración requiere de un proceso, requiere de avanzar en las relaciones. Avanzar al menos, si bien no progresar, por lo menos que tengan continuidad. Distinto de lo que vamos a ver más adelante con la cooperación. Esta situación de proceso justamente la plantea un teórico de esta área, un autor como Scalduch, y la secuencia de acciones tiende a configurar un todo. Lo que nos interesa es que ese proceso va a tener una tendencia, va a tener una finalidad, y es a crear algo. Después veremos qué tipo de creaciones se dan, pero es interesante que tengamos eso en la vista. Me interesa justamente ver que los procesos de integración se presentan de forma diversa. Su fundamentación, su finalidad, también se puede dar de forma muy heterogénea. De ahí la enorme variedad de procesos de integración. E incluso los esquemas de ejecución pueden ser ampliamente variables. Por eso a veces es un poco complejo. La formación de ese todo que hablábamos podrá ser tanto horizontal, desde la teoría de las organizaciones, donde los distintos estados, los distintos sujetos mantienen su independencia o su autonomía, o podrá ser vertical, desde la teoría de la integración política, tendiente hacia la pérdida de la autonomía y la supranacionalidad. Ahora lo vamos a profundizar un poco más, son varios conceptos, son varias ideas, según vayan saliendo dudas o algunos conceptos los vamos a ir profundizando. Lo que me importa es que recordemos que la integración es un mecanismo para la vinculación entre estados, que es un fenómeno relevante para las relaciones internacionales, y que es un proceso de cómo se van generando esos vínculos y esos fenómenos de las relaciones internacionales. Vamos a mirar la clasificación. Tengamos en cuenta que esta clasificación no es finita, no es taxativa, no está cerrada, pero tiene algunas de las clasificaciones típicas o generalmente conocidas. El carácter de los vínculos, ya lo mencionábamos antes. Tendríamos la integración intergubernamental y la integración supranacional. Por el número de sujetos, bilateral,
subregional, multilateral, regional, continental por el área, transcontinental, mundial. También nos interesará porque podremos clasificar los procesos de integración por este número de sujetos o territorios involucrados. Las políticas, que pueden ser el esquema de políticas que implementan, puede ser positiva, una integración positiva, una integración negativa. En una se orienta más que nada al levantamiento de barreras o de imposiciones y de barreras tanto económicas como de diversa índole, y la negativa se orienta a la creación de una nueva política y muchas veces a la imposición de diversas barreras en el marco de esa integración. Las finalidades: la economía, la política, la finalidad, la cuestión social, la cuestión cultural, el intercambio, la monetaria, incluso la militar. El origen puede ser una vinculación natural, porque los países son fronterizos o porque se da un vínculo histórico, entonces en realidad es una integración histórica que se va materializando por la hermandad entre los distintos estados, o puede ser estratégica, por una cuestión de proyección geoestratégica y de influencia en distintas regiones o en distintas zonas del mundo. Me interesa aquí que, si bien decíamos que tenemos diferente grado y diferente orientación en materia de los procesos de integración, es importante llegar a tener elementos para poder distinguir unos procesos de otros. Tenemos muchísimos procesos de integración, muchísimas organizaciones, tantas que a veces las listas son eternas. Entonces, tener elementos que nos permitan clasificarlos, colocarlos y sistematizarlos es una herramienta esencial y es sumamente necesario para hacer esos análisis y esa mirada del mundo que hablábamos la vez pasada. En ese sentido, me interesa traer una síntesis muy interesante que trae Susana César de Salduendo, que justamente ella habla de 3 elementos que son clave para poder analizar un proceso de integración. Y así clasificar justamente su naturaleza, sus características. Y estos 3 elementos son: primero, la institucionalidad de los esquemas; segundo, el ordenamiento jurídico que regula su funcionamiento; y tercero, las soluciones de controversias entre las partes. Con estos 3 elementos, ella considera que justamente nos permite analizar y observar, así como clasificar un proceso, una organización y un proceso de integración. Porque, como digo, tenemos una enorme variedad. No sé si hay alguna pregunta, si alguien quiere hacerle algún comentario. Sí, Gonzalo, Rosendo justamente tiene dos intervenciones en el chat, ¿no? Ajá. Inicialmente te preguntaba si los conceptos iniciales, ¿ok? De integración, que son conceptos donde los Ujú. autores, ¿no? Dice que datan más de hace 20 años, si inclusive hoy en día se pueden mantener o ha habido obviamente Sí, alguna claramente. variación. Sí, Ujú, entiendo perfectamente. Antes de entrar en la siguiente, aprovecho. sí. Gracias por tu comentario, Rosendo, y también por la moderación, que siempre es muy útil. Sí, las definiciones que tomé claramente están datadas de la época de los 80 y de los 90, no por nada, sino porque tienen un mayor consenso dentro de la academia y porque se suele acudir a ellos como fuente. Indistintamente de lo cual, la adaptación por debajo, en materia de conceptos, que decía, por eso hablaremos más desde esta visión y desde esta conceptualización, es lo que nos lleva a esa adaptación. César de Salduendo, estamos hablando del 2012-2013, Calduch es también posterior, o sea, tenemos distintos aportes que son más posteriores y lo van a ver al final en materia de bibliografía. Yo les dejé una bibliografía para poder profundizar y para poder ampliar, no solo desde la visión más clásica, sino también cuestiones más contemporáneas. Y esto va a quedar clarísimo en materia de cooperación, porque hay todo un giro novedoso, digamos, en materia de reconfiguración de la cooperación internacional. Después tengo otro más.
En cuanto a las políticas, sí, totalmente. Claro, es lo que comentaba. El grado, la heterogeneidad, la formulación, los fines, la orientación, la escala, todos esos matices en materia de cómo se integran las distintas naciones, o sea, cómo se dan los procesos de integración, son sumamente variados. Cuando entramos en la integración política, que ahora vamos a ver un poco, eso es todavía más grande, porque la integración política podríamos hablar de que es la integración de mayor nivel, si hablamos desde el concepto de la supranacionalidad. Pero sí, sin duda tenemos enormes visiones, no solo intermedias, sino enormes matices, y de ahí también presentar este tema, porque lo que me interesaba justamente era poder tener una visión, un paneo, que nos sirva para introducir el tema. Las variedades son muchísimas, y de hecho cuando lleguemos al final vamos a tener una práctica, como les decía, y vamos a ver todo un montón de organizaciones y de otras cuestiones, un montón de casos, que nos va a interesar justamente saber distintas cosas. Primero tomar contacto, porque muchas veces no sabemos la cantidad de organizaciones que son, y no nos suenan, y son siglas, y no son como cercanas, ni de lo diario. Después nos va a interesar saber clasificarlas, hacernos preguntas sobre ellas, y después justamente nos va a permitir ver esa enorme diversidad, esa enorme variedad que se presenta en los fenómenos de integración y en los procesos de integración regionales, internacionales, etc. Bien, si bien veíamos en la diapositiva anterior, como ven aquí, hay una enorme clasificación, y digo, no es taxativa, hay más variantes de clasificación, si es reactiva, si no es reactiva, o sea, hay muchas más variantes de clasificación. Me voy a centrar en estas tres. En realidad una es una comparación, y después es una que tiene su su propio esquema, y que además es la que solemos interpretar como la integración más habitual. Es decir, suele ser la finalidad que a casi todos los estados le interesa, que es la integración económica. Entonces, voy a desarrollar estos dos para un poco también ir entrando en que cada una de esas clasificaciones, de esos tipos, tiene un montón de contenido dentro, y de ahí que después puedan ir a profundizar y puedan ampliar estos conocimientos. La integración intergubernamental, justamente también llamada integración administrativa, es la que refiere a los vínculos entre estados, pero estos vínculos son más limitados, ya que los mismos mantienen plena autonomía. Es decir, los estados no ceden nada de su soberanía ni nada de sus poderes de estado. Las decisiones son comunes, normalmente en bases de acuerdo, puede o no, depende, haber un foro común, es decir, una organización, pero la máxima se dará en el respeto, en la inalterabilidad y en la no intervención ni cuestionamiento a la soberanía de los estados. Es decir, los estados miembros de dicho proceso de integración se tratarán como pares, y si hay alguna cuestión, no hay ningún tipo de cesión. Es decir, si se quieren separar del bloque, se separan. Es el proceso típico de integración más, es decir, mínimo. En términos de procesos de integración, es el que estaría más limitado. No por eso no deja de ser el más común, el más habitual, porque los estados suelen ser reticentes en entrar en procesos de integración profundos. Justamente como traía Rosendo hablando de la integración política, que es más profunda. Sus vínculos suelen estar pensados en los términos de coordinación, y en esa idea de coordinación de un foro común, una organización internacional o un espacio donde se dé el foro, justamente esas entidades que se pueden crear como entidades comunes no tendrán ningún tipo de atribución soberana, ningún tipo de poder estatal. Por otro lado, para comparar, para contrarrestar esto, podemos hablar de la integración supranacional, es decir, por encima de lo nacional, por encima de lo estatal. También denominada integración jurídica política,
o solamente política, según el caso y según el autor. ¿Por qué? Porque justamente lo que se da es una pérdida de la autonomía de los estados que forman parte de dicha área, de dicha integración, creándose instituciones, entidades comunes, que además tienen fuerza vinculante, es decir, los estados quedan supeditados a estas organizaciones. Hay una cesión de poderes estatales, hay poderes de Estado que se ceden a ese poder estatal, es decir, los estados ceden poderes que les son propios, que les son cometidos esenciales y cuestiones inalienables por ser estados, de su poder etático, de su poder de imperio, y los ceden a una organización que a priori, por su vinculación, termina siendo superior al Estado, de ahí que sean supranacionales. Hay una cesión de poderes, justamente, y podríamos hablar de un caso típico, como puede ser el caso de la Unión Europea y toda la configuración de lo que se ha llamado el derecho comunitario. Dentro de las intergubernamentales, por poner un ejemplo cercano, podría ser la Organización de Estados Americanos, donde los procesos son diferentes y los estados no están supeditados a la organización. Después, dentro de la integración económica, como digo, es la integración como por antonomasia, es la más conocida, es la primera que se nos viene a la mente. A los estados siempre les interesa vincularse en razón de la economía, en ampliar los mercados, es decir, es una integración orientada a la integración de los mercados, con la supresión de restricciones, a la libre circulación de los factores de producción, de los bienes, y justamente potenciar diversas dinámicas comerciales. Es una de las líneas más importantes para lo que veíamos la clase anterior, el análisis de la economía internacional. Dentro vemos varios grados, es decir, la integración económica es la que tiene un desarrollo bastante grande y un recorrido histórico bastante profundo, y justamente es la que lleva a tener varios grados. De menor a mayor, ahí están colocados. Tendríamos las áreas de libre comercio, que básicamente se concentran en la eliminación de aranceles entre los países miembros. Es decir, tenemos un acuerdo entre entre dos o más países, y lo que acordamos es quitarnos los aranceles recíprocos. Pero nuestras relaciones con terceros estados no se cambia en nada. Los ejemplos que podemos tener aquí es la NCERTA, que es la zona económica de libre comercio entre Australia y Nueva Zelanda, o también podemos tener el Acuerdo Centroeuropeo de Libre Cambio, que es el CEFTA. Aquí vamos acostumbrándonos porque es un área de muchísimas siglas que normalmente ni nos terminamos acordando, pero para ir teniendo en cuenta de que esto abarca todo el globo, todas las áreas, todas las regiones y todos los continentes. La unión aduanera. La unión aduanera sigue los pasos de la anterior, es decir, hay una eliminación de los aranceles entre los países miembros y se le suma la creación de un arancel común, un arancel entre los estados parte de ese proceso de integración, que utilizarán para relacionarse con terceros estados comercialmente. Es decir, se genera un bloque, y ese bloque, para ingresar bienes y servicios y generar vínculos comerciales, va a tener una política, o sea, no una política aduanera, sino un arancel común en ese bloque. Un ejemplo es el Mercado Común del Sur. Vean que, si bien se llama Mercado Común del Sur, el Mercosur, no es un mercado común, es una unión aduanera. O, por ejemplo, la Unión Aduanera de África Austral, que es la SACU. El mercado común no solo tiene la eliminación de aranceles y además un arancel común, sino además tiene una eliminación de restricciones al comercio y a la circulación de bienes y servicios entre los estados parte. Es decir, tiene una potenciación del todo lo que vienen siendo la libre circulación de factores productivos dentro del bloque, dentro de la región que abarca esa integración. Un ejemplo, si bien ya no está en funcionamiento, pero es un ejemplo histórico, es la Comunidad Económica Europea, que cuando comienza, es decir, el antecedente de la Unión Europea, comienza como un mercado común. Luego va a avanzar hacia la idea más supranacional con otras potestades, no solo económicas.
La Unión Económica, justamente, que el ejemplo es la Unión Europea, lleva a incorporar una coordinación, una armonización de las políticas económicas. Es mucho más profunda, el compromiso es mucho mayor, y además lleva a una coordinación y armonización, una estandarización en materia de legislación interna hacia los estándares generales de todo el bloque. Y por último tenemos la Unión Monetaria, que si bien está a la par de la Unión Económica, pero es en materia monetaria. Por ejemplo, en este caso los países comparten una moneda común y por ende todo lo que abarca la política monetaria, el acuñado de moneda, el control en materia de inflación y las políticas antiinflacionarias, es decir, todo lo relacionado a la cuestión de la moneda y las políticas monetarias se ven cedidas a un ente superior y encima se unifica porque se utiliza una moneda común. En el ejemplo que pusimos es la eurozona, que si bien lo asociamos con lo asociamos con la Unión Europea, hay países que no son miembros de la Unión Europea, que sí son europeos, que también utilizan el euro. Por ejemplo, el Estado Vaticano. Vamos a pasar a la cooperación internacional. Bien, Rosendo. Aprovecho para comentar. La OTAN es uno de los casos que vamos a ver al final, así que va a estar sumamente saldada tu pregunta en la parte práctica, ¿ok? Eh, Vamos a seguir. En cooperación internacional, como decía, nos interesa porque muchas veces es difícil distinguir integración de cooperación, por eso tener ese ojo crítico, ese ojo analítico, especializado, para poder analizar estos procesos de integración y o cooperación internacional y ver esas líneas a veces un poco difusas, un poco sinuosas entre uno y otro, nos va a resultar, o sea, nos va a dar ese plus, ese conocimiento experto que también nos interesa. Acá tenemos un ejemplo, justamente, yo no voy a abordar toda la cuestión histórica, pero es importante puntualizar que claramente hay una reconfiguración del mundo, como todos sabemos, después de la Segunda Guerra Mundial, con el planteamiento de las organizaciones internacionales mundo y las distintas entidades, tanto de Naciones Unidas como de Bretton Woods, donde se genera la idea del sistema financiero mundial y el mercado mundial y de distintos aspectos, como el dólar, como divisa internacional, etc. Entonces, tenemos que entender que en lo que es en la década de los 50 se da una expansión de ese concepto de mundo interdependiente que se va gestando desde esas organizaciones internacionales mundo, y después tenemos un aumento y una potenciación de los regionalismos y de la integración regional que se va ampliando, potenciando en la década de los 80. Entonces, viene de antes, hay distintos momentos y distintas regiones, pero más que nada de la década de los 80. Entonces, Keohane justamente trae esa idea de la cooperación como un sistema de interacción. Nuevamente tenemos esos vínculos, esos fenómenos entre estados, distintos actores y organizaciones, cuyo objetivo es lograr unos niveles de conformidad recíproca mediante el proceso de negociación, una coordinación de políticas. Abajo tenemos esa adaptación al hoy de ese concepto. Es decir, comparado con la integración, la cooperación también analiza, o sea, es relevante para como fenómeno de las relaciones internacionales, pero no tiene por qué ser un proceso. Puede ser una situación puntual. Les pongo un ejemplo, un incendio muy grande en cierta región del mundo y se envía ayuda, ya sea técnica o ya sea de distinta índole. Esa ayuda es puntual, es una situación concreta, es cooperación de un país a otro, pero puede darse como una donación, puede tener distintos esquemas, pero no requiere de que tenga un proceso, de que continúe en el tiempo. Es de ahí que la cooperación no tiene el espíritu de continuidad, o no requiere dicho espíritu, como le pasa a los procesos de integración. También se refiere a vínculos, es decir, tratan el mismo objeto, son vínculos, pero hay una cuestión, es decir, primero va a ser menos compleja, menos profunda, y además estos vínculos, si bien en la integración hablábamos que solo es entre sujetos de las relaciones internacionales, aquí se van a dar con otros actores. Eso es una cuestión mucho más contemporánea, es más actual, que se den otros actores relevantes. Ahora los vamos a ir viendo.
me interesa que tengamos presente que justamente suelen materializarse en la transferencia o préstamo de recursos valiosos, como puede ser la tecnología, el dinero, la asistencia técnica, entre muchos otros, con el fin de que el destinatario pueda superar problemas puntuales o potenciar su desarrollo. Acá entra toda la teoría del desarrollo, toda la teoría de los países en vías de desarrollo y también los distintos tipos de cooperación. Ahora los vamos a ver, los que son como más típicos, y después algunos contemporáneos, algunos más actuales que han cobrado relevancia y que no podríamos analizar bien el mundo si no tuviéramos esos tipos de cooperación. Bien. La cooperación a diferentes escalas. Si bien pueden ser tomadas como escalas, pueden ser tomados como tipos, pueden ser tomados como modelos de cooperación, me interesa que tengamos una panorámica, una visión de que la cooperación se da de distintas formas. Puede ser cooperación norte-sur, puede ser cooperación sur-sur, quizás lo han escuchado, a veces se utiliza en medios de prensa o para comentar algún vínculo entre estados, etc. Después tenemos la cooperación triangular, y después, algo que considero que es relevante, que hay que añadir, porque actualmente si operan o como intermediarios o como facilitadores e incluso como gestadores de muchos de los vínculos de cooperación, está la solidaridad internacional. La cooperación norte-sur, como decíamos, es la cooperación tradicional, que es cuando un país desarrollado, normalmente visualizado en la imagen del norte, si bien tenemos países desarrollados en el sur, pero en esa visión más geográfica de los países del norte, ayudando a los países del sur. Apoya justamente económicamente o con otro tipo de recursos a otro menos favorecido, es decir, a países en desarrollo o en vías de desarrollo, según la nomenclatura que queramos usar. Puede tratarse de una ayuda puntual o, como decíamos antes, por desastres naturales, por crisis humanitarias, por conflictos puntuales, o puede darse como una forma, como una proyección de la cooperación continuada, en un programa de cooperación mayor, con proyectos, con vínculos entre organizaciones. Cuando hablo de países, también hablo de organizaciones. Después vamos a ver algunos casos, pero también estamos incluyendo la cooperación que se da a través de o desde organizaciones hacia los estados. La cooperación horizontal, o cooperación sur-sur, está inspirada en la solidaridad, no confundir con ese concepto de solidaridad internacional, sino está inspirada en esa idea de compartir situaciones similares entre estados que tienen circunstancias semejantes o que han pasado por circunstancias semejantes. De ahí que justamente ambos países, sur-sur, comparten características. Una de ellas es que son países en desarrollo. Suele tener una tendencia hacia la cooperación de largo plazo, a diferencia de la cooperación norte-sur. No suele ser puntual, sino que la idea es que dure más, pero también el beneficio mutuo, la colaboración mutua y la idea de las ayudas recíprocas. Porque si bien mi país está en desarrollo, pero ese tema puedo ayudarte, tu país hay otro tema en el que puedes ayudarme. Entonces supone un entramado de cooperación, de apoyo y de potenciación desde el sur, que bueno, justamente ha generado toda una dialéctica en materia de cómo los países del sur tienen que apoyarse y tiene que potenciarse esta cooperación sur-sur con mayor o con menor intervención de otras áreas del mundo. Justamente potenciar esas áreas en vías de desarrollo. La cooperación triangular o cooperación mixta tiene que pensarse con la idea si la cooperación sur-sur es la horizontal y la norte-sur es vertical, esta combina, es decir, tiene un vínculo vertical con uno o ambos, es decir, dos países en vías de desarrollo que tienen que estar asociados, que tienen que estar vinculados y que además uno o ambos están vinculados con un país desarrollado. De esa manera tenemos tanto una cooperación vertical como una cooperación horizontal. De ahí que es mixta, es de ambos, y justamente se da mucho en el plano de las organizaciones, es decir, vinculadas países del sur con organizaciones internacionales que generan cooperación. Pero hay que destacar la relevancia
justamente para entrar en la solidaridad internacional, que es un tema más contemporáneo, es más actual, es más de la mirada del hoy. Nos alejamos bastante de la mirada clásica y algunos probablemente no apoyarían esta visión, pero bueno, considero que es sumamente relevante. Es la cuestión de la presencia de nuevos actores, que si bien no son sujetos de las relaciones internacionales, no son sujetos clásicos, no son estados, estados reconocidos, no son organizaciones internacionales de ningún tipo, sino que se trata de nuevos actores, actores que han cobrado relevancia en el plano internacional, y que justamente uno de sus ámbitos donde interactúan, donde se manifiestan, es en la cooperación internacional. Y justamente la fundamentación de dicha cooperación se da en lo que se ha llamado solidaridad internacional. Si bien no entrarían en esa idea clásica de cooperación, hoy en día no es posible obviarlos. Estamos hablando de distintos actores. Les voy a poner un ejemplo. Organizaciones no gubernamentales internacionales, es decir, ONGs. Estamos hablando de fundaciones y asociaciones. Estamos hablando de campañas de recaudación, fondos de recaudación o modelos secundarios de charity o de recaudación de fondos desde las empresas transnacionales o mundiales. Estamos hablando incluso de vínculos entre particulares en ámbitos locales de distintos puntos. El avance de las telecomunicaciones, el avance de la tecnología y el acercar el mundo en esta era de la comunicación claramente ha permitido que esto se pueda dar, saliendo de los esquemas clásicos, saliendo de los esquemas diplomáticos y de los ámbitos de la interacción de estados. Les voy a poner algunos ejemplos para que tengamos una visión de esto. Estamos hablando, por ejemplo, de Amnistía Internacional. Estamos hablando de Sea-Watch, trabajando con la crisis del Mediterráneo. Estamos hablando de Greenpeace y su posicionamiento y sus acciones en materia de las cuestiones medioambientales. Estamos hablando de Médicos Sin Fronteras. Estamos hablando de Cruz Roja. Estamos hablando de Santander o de la Caixa o de otras empresas del sector privado que tienen fundaciones, que tienen sistemas de becas, que tienen sistemas de distintas índoles y que justamente se plantean como cooperación. Tenemos la Acción Global Solidaria, por ejemplo, la fundación de Bill y Melinda Gates, los movimientos intersindicales transnacionales. Justamente en el ámbito sindical ha habido una enorme exposición hacia estos vínculos de una región a otra, y a priori son entre particulares, porque es un gremio, un sindicato con otro, pero se ha ido generando ese entramado, esa urdiembre, en materia de cooperación, de colaborarse, de compartir distinta capacidad técnica, conocimientos, experiencia, entre otros. La tendencia actual es que algunos procesos de cooperación se dan de forma híbrida entre sujetos de las relaciones internacionales y actores relevantes, que son varios de los que venimos mencionando. Estos actores cuentan con, muchas veces estos actores cuentan incluso con la estructura, con la experiencia para implementar la cooperación. Entonces se da el proyecto, se da la cooperación es pensada desde los ámbitos institucionales, pero quienes la implementan o quienes hacen de facilitadores son estos nuevos actores relevantes. E incluso son capaces de cubrir falencias en la implementación o de que los sujetos tienen. De esta forma las dinámicas se han diversificado. Y esos actores relevantes son clave para entender, y eso nos importa, la configuración de la nueva cooperación internacional contemporánea. De ahí que se dé todas estas diferentes escalas, estos diferentes modelos. No sé si alguien quiere comentar algo. ¿Se está entendiendo hasta acá? ¿Están siguiendo la idea? Es un tema amplio, hay muchas aristas. Eh, Gonzalo, tenemos una pregunta por parte del señor Ok, Guarionex. Le damos la ok, palabra, ¿sí? claro. Yo no estoy escuchando.
Fundación Guaní y nosotros trabajamos con la solidaridad internacional a través de universidades que donan recursos para nosotros trabajar en programas de apoyo a la niñez y a la niñez, a la infancia y a la adolescencia. Pero también hemos combinado ese programa con la solidaridad local, es decir, el Estado tiene un programa a través de una institución que se llama INAIPI y el Estado colabora también financiando nuestras actividades en las localidades donde ellos no pueden llegar. Es decir, que eso es parte de la cooperación a escala local, pero con apoyo internacional y de nuestro propio Estado. Claro, porque en realidad cuentan con cierta experiencia, control, así sea actividad de campo, que el Estado quizás no tiene las capacidades o no tiene la línea para poder hacerlo desde la vía programática, y desde la cuestión de lo financiero, de los fondos, pueden venir ya sea desde entidades de estos nuevos actores, o ya sea desde organizaciones internacionales, desde ámbitos de cooperación más clásica, y se dan estos nuevos vínculos. Y justamente lo que estás planteando, Guarionex, es esa idea de cooperación híbrida. Es un muy buen ejemplo, tal cual. Aquí veía una consulta sobre cooperación sur-sur. Varios países de desarrollo sería igual la cooperación. A ver, si hablamos del CARICOM o si hablamos del Mercosur, estamos hablando de procesos de integración. Los procesos de integración casi siempre pueden contener esquemas de cooperación dentro, pero están abarcados por el paraguas más grande, que es el proceso de integración. Entonces no podemos calificarlo como cooperación per se, o solo cooperación, que sería como un escalón más abajo, sino dentro de la idea de los procesos de integración. ¿Ok? Que es casi siempre la integración conlleva cooperación, o muchas veces la conlleva. Pero no viceversa, es decir, si estamos en un esquema de cooperación, no asumimos que tiene que haber un proceso de integración, porque normalmente no lo hay si solo es cooperación. Bien, vamos a pasar a la práctica. Vamos a pasar a la práctica, aquí. Este es un ejercicio colectivo. Es un ejercicio donde la idea es, tenemos un montón de siglas, nuevamente, tenemos un montón de casos, un montón de ejemplos, y me va a interesar, quien se anime lo pueden ir haciendo por el chat para hacerlo fluido, pueden levantar la mano si quieren hablar de alguno. Si bien que no se alargue mucho, sí me interesa que primero vayamos familiarizándonos con estas organizaciones y con la variedad, y después lo que sí tenemos que conseguir es decir si se trata de integración o de cooperación, cualquiera de todas estas, y después, si nos animamos, Rosendo seguro que respecto a la última tiene alguna idea, a añadir, aparte de si se trata de integración o de cooperación, alguna característica más. Por ejemplo, pensando en los tipos de integración, qué tipo podría ser, qué tipo de proceso, o si pensamos en los modelos de cooperación, qué tipos de modelos podrían estar incluidos. No sé si alguien se anima. ¿Alguien conoce los primeros? ¿Saben qué es la ACNUR? ¿Saben qué es la UNESCO? ¿El IGAD? ¿La JICA? Bueno, vamos a empezar con los primeros, ¿ok? Para que tengamos una idea, a ver. Ok, Rosendo habla de integración para la UNESCO. Vamos a ir en orden, Guarionex, mejor, porque así no nos desorganizamos mucho, ¿ok? Tratemos de ir por lo menos con los de la primera fila. Después retomamos eso que comentabas respecto de Bomberos Sin Fronteras. ACNUR es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. A priori uno diría, bueno, tratar la cuestión de los refugiados, tratar la cuestión de países en regiones complejas, justamente la migración, los flujos de migraciones. A priori no sé qué les inspira. Nos agregaba Rosendo respecto de la UNESCO que él piensa que es integración. Mi pregunta es, ok, pero ¿qué tipo de integración sería? ¿Qué tipo de proceso es?
Estamos hablando de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que si bien no están las siglas, también está dentro la comunicación y la información. Después tenemos el IGAD, que es la Autoridad Intergubernamental. Si con ese nombre no lo sabemos, estamos perdidos. La Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo, que se encuentra en la región de África Oriental. Después tenemos la JICA, que es la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, así que me pueden ir ya contando. Ok, plantean que ACNUR sería cooperación, que la UNESCO sería cooperación. Bueno, veamos. ACNUR, dentro del marco de Naciones Unidas, se trata de integración, y es integración intergubernamental. La UNESCO también es integración, y es integración intergubernamental. Entra dentro de lo que se llama el Sistema de Organismos Especializados de Naciones Unidas, es decir, Naciones Unidas como la madre, y cada uno de esos subsistemas en realidad beben de las fuentes de la original. Exacto, Gabriela, exacto. UNESCO es integración, integración, un proceso de integración intergubernamental. Ambos dos son de ámbito mundial, son de ámbito internacional. El IGAD no es nada difícil, lo dice su nombre, es la mejor ayuda del mundo. Autoridad intergubernamental, se trata de una integración intergubernamental nuevamente. Y la JICA, en realidad la JICA viene a ser una agencia de cooperación, es un modelo de cooperación. Normalmente se plantea como un modelo de cooperación norte-sur, pero bueno, tiene distintos esquemas, tiene sistemas de becas, tiene sistemas de ayudas, todo lo que es la beca Monbullo, muy conocida, hay distintos modelos. Pero la JICA es la agencia japonesa de cooperación internacional. Vamos con la segunda, que seguro que tenemos aquí algunos, quizá algún mexicano o alguien que esté familiarizado, que es el CLAN, que en realidad el TLCAN, o NAFTA también en inglés, que es la ASEAN, que es UNICEF y que es la OCDE. Por supuesto. A efectos de esta vez nos interesa solamente ver la integración y la cooperación. Después de dónde vienen los fondos, cómo se materializan, cómo se dan las dinámicas internas, eso requiere de un estudio, y ahí es donde van a ir ustedes a estudiar y analizar cada una de las organizaciones. Aquí es, grosso modo, tener una idea de poder ir distinguiendo entre cooperación e integración. Me interesa quién se anima con, porque es de nuestra región, porque es conocido, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Canadá, Estados Unidos, México. Tratado de Libre Comercio. ¿Qué es? Perfecto, Javier. Se trata de integración. ¿Es integración? No. A ver, si es integración, la integración no es norte-sur. La integración es, proceso de integración, en este caso es subregional, o regional respecto de América del Norte. Y es una integración económica. Si hablamos de norte-sur, hablamos de modelos de cooperación. La ASEAN, ¿quién se anima con la ASEAN? Que ahora todos están mirando hacia el Pacífico y les encanta tratar el tema de la ASEAN, que en estos últimos años ha venido creciendo bastante con nuevas dinámicas, que es la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental. Normalmente lo que pensamos en el sudeste asiático. ¿Qué creen que va a ser esa asociación de naciones? ¿Alguien se anima? La palabra asociación antes la vimos con la cooperación, pero ojo, que es tramposa, porque en realidad es una asociación de países. Entonces, exacto, gracias, justamente. Se piensa en cooperación, pero como se trata de un tratado, y se trata de una organización entre países, en realidad es un proceso de integración. Es un proceso de integración intergubernamental, regional y orientado hacia lo económico, si vamos a ir yendo hacia los distintos subtipos. ¿Quién se anima con la UNICEF? Porque la UNICEF, todo el tiempo la estamos viendo, todo el mundo la conoce, todos tenemos idea. ¿Qué es la UNICEF? Es decir, ese fondo para la infancia.
¿Qué puede ser? Noten que mismo con la ASEAN, que mismo con ACNUR, que mismo con el NAFTA, las palabras nos confunden, porque dicen asociación, pero es un tratado, dice tratado, pero... Es decir, tenemos sobre refugiados, pero igualmente es integración. No nos tenemos que fiar del nombre de la organización o del nombre del caso que estamos viendo, sino pensar en las labores que realiza. La UNICEF es un fondo de Naciones Unidas, ya lo vimos antes, para la infancia. ¿Quién se anima? Exacto, Rosendo, perfecto, esa es la idea. Nos confunde. Se piensa que se trata de cooperación que está orientado a la ayuda justamente en países en vías de desarrollo, para la cuestión de la infancia, pero en realidad se trata de integración, si bien no es una organización simple del sistema especializado de Naciones Unidas, sino que es un fondo, entonces tiene capacidad de recaudación, incluso desde particulares, pero está dentro del marco de Naciones Unidas. Entonces se trata de integración. La OCDE nos pasa parecido, es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, pero la OCDE tiene una combinación interesante de lo que hablábamos antes. Es un ejemplo, un buen ejemplo en sus mecánicas, porque trata también toda la cuestión tributaria, toda la cuestión de evasión fiscal, toda la cuestión de elusión, entre otros aspectos. Nos va a interesar dos temas, porque incluye en su nombre Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Funciona como integración, es un ente de integración entre los países parte, que normalmente son todos del norte, pero además también funcionará para lo que viene siendo el esquema de la cooperación triangular específicamente. Es decir, hay una imposición de tratados de adhesión a distintos esquemas y también de armonización de ciertas políticas en materia de lavado de activos y otras cuestiones que van a estar vinculadas en el marco de la OCDE. Entonces va a haber una cooperación triangular desde países del norte a través de la OCDE con países del sur que están vinculados con esos países que son parte de la OCDE. Bien. Son varios, yo lo sé. Bomberos Sin Fronteras nos habla... Sí, la OCDE son países, en la integración son países europeos, no me acuerdo si está Estados Unidos, pero sí, no me acuerdo ahora mismo todos los integrantes, pero sí, principalmente Reino Unido, son los principales países en materia de gravitación y del norte, sí, es correcto. Pero los vínculos bilaterales o multilaterales de los países miembros llevan a que la OCDE genere un diagrama de cooperación triangular, una cooperación mixta. Si bien esos países en vías de desarrollo no son parte de la OCDE, porque no son miembros y no pueden serlo, por otro lado, por sus vínculos con otros países y para poder mantener vínculos comerciales, financieros y del mercado, requieren de adaptarse a ciertos criterios que son de la OCDE. Entonces hay una doble imposición, un doble mecanismo donde se combina integración y cooperación. Bueno, la OMC, Organización Mundial del Comercio, Organización Mundial, normalmente tenemos OMC, la OMS, tenemos esa imagen de que si bien hay tendencia a los modelos de cooperación, claramente se trata de integración, los estados son parte. Tiene un foro común, etc. La LADI, de vuelta a las palabras, Asociación Latinoamericana de Integración. Como la ASEAN nos viene a confundir, si bien se llama asociación, se trata de un proceso de integración, exacto, es un proceso de integración intergubernamental y con orientación principalmente económica. Bomberos Sin Fronteras, ya lo decía antes Guarionex, es parecido a Médicos Sin Fronteras, Abogados Sin Fronteras, se trata de cooperación, y además es cooperación en el modelo de solidaridad internacional. Ayuda en Acción pasa igual. ¿Quién se anima? Porque esta es muy interesante. ¿Quién se anima con el Pacto Antártico? Esta es potente. Esta tiene su peculiaridad.
El Pacto Antártico, parecido a lo que nos pasa con el Tratado de Libre Comercio, no es un tratado de libre comercio, pero sí es un tratado entre los estados parte para gestionar la región de la Antártida. Es decir, el continente de la Antártida. ¿Quién se anima a decir qué es esa combinación de estados en esa región en materia del Pacto Antártico? ¿Se trata de integración o se trata de cooperación? La JICA decíamos que era cooperación. Bien. Javier, la idea, todos nos vamos por ahí. Que el Pacto Antártico es integración. Sin embargo, en realidad no se da una integración a los efectos. En realidad, el Pacto Antártico se funda para evitar los reclamos, suspender los reclamos de cada uno de los reclamos históricos y reclamos territoriales de cada una de las partes, y en realidad su esquema y su funcionamiento se basa en la cooperación. Es decir, la Antártida es parte común de los Estados miembros, y dichos Estados miembros lo que hacen es, por fines científicos, uso de la Antártida. Entonces, en realidad, la Antártida es a efectos de cooperación. Si bien hay una coordinación y hay una asistencia que coordina la región, están todos divididos por regiones y están totalmente separados. No podríamos hablar realmente de una integración efectiva, genuina, sino que se orienta más a una cooperación, en realidad no solo de los miembros, sino de los miembros para el mundo. Pero sí, está bien, Rosendo, se trata de cooperación. Igual era tramposa, confieso, no se preocupen. El espacio Schengen, muy bien. El espacio Schengen, como decía Javier, se trata de integración. Es una integración aparte subcolocada, es decir, trabaja en la Unión Europea, trabaja en el espacio europeo, pero sin ser del todo de la Unión Europea, tiene distintos ámbitos, visa común, cooperación en el marco de lo que viene siendo información criminal, información de registros penales y registros de cooperación de policía. Entonces tiene muchas finalidades, incluso algunas visiones podrían ser integración no solo intergubernamental, sino en algunas características con tendencias supranacionales o de derecho comunitario, pero esa es la idea. Después me interesa, bueno, la Open Society Foundations. ¿Alguien tiene idea? Es la organización de Soros. Se trata de cooperación. ¿Alguien se anima con la Fundación Teletón de Uruguay? A ver, ¿quién se anima? ¿Alguien se anima? Fundación Teletón Uruguay. Nos entró la duda, está muy bien. Es relativamente tramposa, podríamos decirlo, porque en realidad para la Fundación Teletón Uruguay tendríamos que hacernos la primera pregunta y la más importante, y es, ¿se trata o no se trata de un ente internacional, de un vínculo, de un espacio que importe para las cuestiones internacionales? Es decir, la Fundación Teletón, dado que si bien es una fundación, es una ONG, no es relevante, es una asociación civil, no es relevante en materia de cooperación internacional, no es relevante para las relaciones internacionales, sí a nivel local, sí a nivel nacional, pero eso pasa lo mismo con otras muchas situaciones. AECID es la Agencia Española de Cooperación, sucede lo mismo que con la JICA, es cooperación, perfecto, cooperación española, es cooperación normalmente en el ámbito trabajan mucho en el ámbito de la región iberoamericana, donde se da esa comunicación transcontinental entre Europa y América Latina, sobre todo la región de la península ibérica, pero también trabajan en otras áreas y justamente es cooperación de distintos niveles.
La UEMOA, ¿alguien se anima? Tiene su juego, porque siempre conocemos la Unión Europea, pero no muchos conocemos la UEMOA. Es la Unión Económica y Monetaria de África Occidental. En el nombre igual hay una pista bastante importante. Se trata de, justamente, similar a la Unión Europea, de una organización internacional de carácter supranacional, porque hay cesión de ámbitos. ¿Alguien sabe lo que es la FCA? Perdón, la CFA, la Comunidad Financiera Africana. Exacto, Javier, es integración y supranacional. La CFA es la Comunidad Financiera Africana. Sí es integración, pero no solo nos vamos a quedar en la integración, porque la CFA es un ejemplo muy interesante, porque todos conocemos la zona euro o la eurozona, pero la CFA además es la zona del franco de la región africana. Entonces, es una zona, es decir, es integración que además tiene lo que es la unión monetaria, es decir, integración de ámbito económico, y con el máximo nivel que era la monetaria, es decir, con moneda común y la cuestión monetaria vinculada. Y la OTAN, aquí está Rosendo invocado. ¿Qué es la OTAN? La Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es integración, perfecto. Sus fines a priori son militares, que antes recuerden que estábamos viendo los intereses o los objetivos, y el militar estaba en uno de ellos, y justamente nos interesa en materia de análisis de lo que son los intereses militares, organizaciones con características e intereses militares. Muy importante para la cuestión de todo lo que es la cuestión de la geoestrategia, sobre todo lo que es el Triángulo del Norte, y la lógica geopolítica en materialización de las distintas regiones, porque la OTAN, si bien es en el Atlántico Norte, derrama sobre otras regiones y otros ámbitos. Bueno, hasta aquí estaría. Por aquí van a tener la bibliografía. Como decía, tenemos abordajes de varios años, que justo preguntaba, Rosendo estaba preocupado. Tenemos el 2014, 2012, 2013, hay distintos análisis, cosas más hacendadas y cosas, abordajes más puntuales. Muchas gracias, espero que les haya interesado, que ahora tengan más esa mirada no solo de la amplia gama de organizaciones internacionales, sino de que cómo podemos clasificarlas, cómo podemos analizarlas y cómo podemos empezar a entender un poco mejor nuestro rol en el mundo, y también cómo se van vinculando el lugar donde vivimos, nuestro país, nuestra región, nuestra subregión, etc., de cara incluso a entender los eventos internacionales. El Tribunal Penal Internacional normalmente son modelos de integración, porque tenemos europeo y no europeo. Si es dentro de la Unión Europea, que no es el caso, ese es el del Tratado de Roma, es integración. El Tribunal Penal Internacional se encuentra dentro del marco de Naciones Unidas, por ende se trata de integración intergubernamental. Si hablamos de modelos dentro de esquemas de organizaciones supranacionales, por ejemplo, dentro de la Unión Europea, lo mismo. La Corte Interamericana dentro de la OEA, la Corte Interamericana está dentro de la OEA, y por ende, integración intergubernamental. Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer como siempre. Espero que haber tratado el tema que es muy amplio, y hayan quedado como mínimo un montón de preguntas más para que puedan ir a consultar la bibliografía y ampliar conocimientos. Muchas gracias, Bueno, y estamos en muchas contacto. gracias. Gracias, Gonzalo. Gracias a todos Gracias a ustedes. ti. Y bueno, que pasen feliz tarde todos. Gracias.